Familia, buenas tardes, bienvenidos a esta gran vía que comienza, como saben, y como siempre, a través de nuestra página web www.ceutatv.com y de nuestros perfiles en Facebook Ceuta Televisión y en Twitter @CeutaTV. Les invito, como siempre hasta ahora, a que nos digan desde qué parte del mundo nos ven, desde qué barriada de Ceuta o desde qué lugar de cualquiera de los 5 continentes, porque saben que no bromeamos cuando decimos que tenemos efectivamente seguidores a lo largo y ancho de todo el planeta. Vamos, como siempre, con el repaso a la actualidad, con una noticia que esperamos se confirmara oficialmente hoy, pero que al final se ha confirmado de alguna manera de soslayo. El Centro Penitenciario de los Rosales ha vivido hoy su último día de la Merced, porque hoy mismo en Madrid, y según lo va a poder saber Ceuta Televisión, se ha acordado que ese centro penitenciario pase a otros usos el próximo mes de octubre. No era la de este 22 de septiembre una festividad más de la Merced. Flotaba en el ambiente y en los corrillos de funcionarios una duda si este sería o no el último año en que el acto de la patrona de instituciones penitenciarias tendría lugar en el centro de los Rosales. La duda sigue sin resolver desde el punto de vista de los discursos ausentes. El presidente de la ciudad y el delegado del gobierno quedó por todo Parlamento el del director de la prisión, Francisco Delgado, sin referencias al cambio de ubicación, solo con elogios hacia el personal condecorado y explicando la diversidad social entre los propios internos. Aquí en la cárcel convive el terrorista desalmado que se disfraza de víctima con el pequeño delincuente marginal, el violador y el psicópata frío, el traficante con el toxicómano, en fin, una variedad de personas que, extinguida su responsabilidad por el delito cometido con la justicia, volverán a integrarse en la sociedad, y solo cuando lo hayamos dotado de capacidad para hacer frente a sus necesidades y voluntad para respetar la ley, habremos conseguido transformar al enemigo de nuestra seguridad en un activo que mejorará nuestra convivencia. Para lograr nuestro objetivo, cimentamos la convicción en el recluso de respetar los derechos e intereses de los conciudadanos. Pero, casualidad o no, coincide el acto de la Merced con una reunión en Madrid. Según han dicho fuentes del Ministerio de Interior a Ceuta Televisión, Nicolás Fernández Cocurul ha mantenido un encuentro con altos cargos de instituciones penitenciarias para activar el traslado de la nueva cárcel a partir del próximo mes de octubre. Otra cosa es la dotación del personal, en principio insuficiente según los citados corrillos de los trabajadores. Pero todo parece indicar que la pregunta que flotaba en el ambiente tiene respuesta. Efectivamente, la de este año 2017 ha sido la última festividad de la Merced en el vetusto penal ceutí. Y vamos con lo que viene siendo habitual cada viernes, el repaso a los aspectos más destacados del Consejo de Gobierno, que ha celebrado su reunión semanal, en esta ocasión con referencia expresa a las obras para tratar de mejorar el tráfico rodado en la frontera. Tan solo 4 días después de la apertura de la frontera al porteo, las retenciones y los constantes problemas para pasar de un país a otro vuelven a ser la tónica habitual. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha ejercido Néstor García como portavoz de Accidental, se ha hecho referencia a la necesidad de terminar con esta situación, que afecta tanto a los comercios de la zona como a las personas que quieren cruzar la frontera. Néstor García ha asegurado que el Gobierno de la ciudad está en constante colaboración tanto con la delegación del Gobierno como con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para paliar esta situación, y ha hecho referencia a la obra de la carretera Nacional 352, que ya ha comenzado y se ejecutará en un plazo de 14 meses y que se espera dé lugar a un cambio drástico del tráfico fronterizo. Sí, la obra de la Nacional 352, que ya está iniciada, tiene un periodo de ejecución de 14 meses. En mi reunión en Madrid he estado hablando de manera concienzuda para avanzar. Hemos intentado describir una vez más la situación que aquí estamos padeciendo para avanzar de manera consecuente en el segundo tramo de la Nacional 352. También ha hablado de la obra que se llevará a cabo para mejorar las condiciones de la zona de descanso para vehículos, destinada a que estos estacionen y se descongestione el tráfico en la frontera. Y es viernes y otro clásico también es preguntarse qué van a hacer los equipos ceutíes este fin de semana. Esperemos que ganar todos. Vamos con las citas de los principales representantes que de momento están en competición, la Agrupación Deportiva Ceuta y la Unión África Ceutí. Es cierto que son 114 los puntos en juego para todos los equipos y que aún restan 34 de las 38 jornadas por disputarse. Desde el punto de vista de las matemáticas, pues la Agrupación Deportiva Ceuta tiene aún todas las opciones intactas. Pero el cuadro de Juan Ramón Martín sabe perfectamente que una derrota en el Palmar podría empezar a ponerle las cosas muy cuesta arriba si el objetivo es realmente, y como parece, entrar entre los 4 primeros e incluso ser campeón de grupo a final de temporada. El equipo blanco, con la baja de 3 partidos por sanción a Cristo, llega con muchas dudas al partido de este
fin de semana ante el Atlético sanluqueño. Eso sí, el conjunto del Guadalquivir también llega en una situación muy parecida a los blancos, un equipo con presupuesto y aspiraciones para estar arriba que solo mejoran un punto en la clasificación del Ceuta. El club de Teniente Olmo celebró en la tarde del jueves una merienda de confraternización para unir fuerzas de cara al encuentro dirigido por el onubense Carlos Hidalgo Márquez y que comenzará a partir de las 6 de la tarde del domingo. Por su parte, la Unión África Ceutí afrontará el sábado también a las 6 de la tarde y como local el partido liguero contra el Baeza. Desvanecido ya el sueño de la Copa tras tropezar 4-6 ante el UMA Antequera y la derrota de la semana pasada en Villa del Río, los de Chito necesitan sumar 3 puntos para no descolgarse de la primera posición de la tabla, única que garantiza luchar por el ascenso a final de temporada. Y vamos como siempre hasta ahora con el repaso a la actualidad en compañía de los diarios digitales y las ediciones de media tarde. Diario El País, Puigdemont responde con un paso más hacia el referéndum con una fotografía en la que se puede apreciar llamamientos al referéndum ilegal. Bienvenidos a la República, vota el 1 de octubre. Diario El Mundo, los mozos ceden al separatismo la calle para acosar a los jueces. Diario El Farmacéutico, el gobierno confía en la efectividad de las obras de la Nacional 352 contra los colapsos. El Pueblo destaca que Ceuta alcanza una tasa de 23 condenados por cada 1000 habitantes, la más alta de todo el país. Ceuta al Día insiste en que el Colegio de Arquitectos comparte los recelos de Caballas sobre un posible pelotazo en la manzana del Rebellín. La Verdad de Ceuta, la nueva ejecutiva del PSOE de Ceuta realiza su primera visita a la barriada de Loma Colmenar. Presión meteorológica para las próximas horas, vientos de levante con temperaturas que andarán la mínima en los 18, la máxima en los 26 y cielos parcialmente cubiertos. Este que ven, el 526-526, es el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de este 22 de septiembre. Teléfonos de interés, el 112 es el de emergencias, el 900-018-018 el de lucha contra el acoso escolar y el 016 el de lucha contra el maltrato. Bien, pues vamos a saludar ya a nuestro primer invitado del día. Les cuento una cosa, yo no tengo, creo que no he entrevistado nunca a nadie sobre su propia vida, o mejor dicho, que su propia vida haya inspirado una película. Les voy a leer la sinopsis que hemos encontrado de Retorno a Hamsala. A comienzos de la década de los 2000, en las playas de Rota aparecieron los cadáveres de 11 jóvenes inmigrantes marroquíes que intentaban cruzar el estrecho de Gibraltar en patera. Se descubrió por sus ropas que los 11 muchachos pertenecían a la misma aldea, Hamsala. La película pretende recrear aquel suceso visto desde los ojos de dos personajes: Martín, un empresario funerario que pretende hacer negocios con lo ocurrido, y Leila, hermana de uno de los fallecidos. Ambos embarcarán en la aventura de intentar repatriar el cadáver del muchacho en una furgoneta donde vivirán una intensa experiencia moral que les llevará a replantearse todas sus creencias. Martín, desde hace, creo que 3 años aproximadamente, reside en nuestra ciudad y se encuentra en nuestro estudio. Martín Zamora, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Es fidedigno esto a la historia real, no a la película? Sí, la historia es completamente real. Es decir... La sinopsis es fidedigna. La sinopsis es real. Es decir, lo único que cuenta un poco, la película lo que cuenta es un poco, da la sensación que es la historia de la patera de Rota, donde murieron 37 inmigrantes en el 2003, pero realmente está contando la historia de la primera patera que nosotros acudimos para rescatar esos cadáveres, es decir, para recoger esos cuerpos que habían salido, que no eran 37, sino 16. Lógicamente, una película tiene algunas cosas... Efectivamente, es decir, realmente el protagonista que acompañaba a Martín en el funerario en ese trayecto no era una chica, era un familiar, un hombre. Entonces, bueno, para la cosa hacer un poco más de película, le ponen una acompañante en ese viaje. Pero la historia es completamente real, es decir, todo ha ocurrido conforme un poco lo está contando la película. ¿Cómo fue aquella mañana? Pues bueno, a nosotros nos llaman, yo llevaba poco tiempo en los barrios, habíamos abierto un negocio que cuente la historia de cómo comienza la idea. Bueno, nos llaman, que tenemos que ir a recoger, que habían 16 muertos. Vamos a recogerlos y cuando yo recojo aquellos cadáveres empiezo a preguntar, yo llevaba poco tiempo en esa zona, que qué pasaba con los cuerpos, y de dónde eran, de dónde no eran, y me dicen que normalmente se enterraban y que tampoco en esos momentos aún no había ocurrido una desgracia con tantas víctimas, ¿no? Siempre eran 2, 3, 4, 8.
Y bueno, y yo pensé que sería lógico primero tratar de ponerle nombre a esos fallecidos y además buscar a la familia y contarle que están muertos, a ver qué querían hacer y que ellos tomasen la determinación que hacer con los cuerpos. Y como cuenta el sinopsis, en un principio la idea es como negocio. Si tengo una funeraria, si repatrio 17 cuerpos, lógicamente voy a obtener unos beneficios. Esa es la base en la que me empieza a mover a mí en un principio, es decir, mirando desde el punto de vista de negocio, ¿no? Y bueno, era muy complicado porque si tú hablabas con el gobierno de Marruecos, aunque se veían físicamente que podían ser marroquíes, pero lógicamente a no estar sin identificación, no venir con ninguna identificación, pues no se reconocía. Por lo tanto, la única opción era ponerles nombre. Y en uno de los cuerpos encontramos casualmente un papelito con un teléfono y ahí comienza la historia, donde de ahí sale toda la película, ¿no? El teléfono de alguien que yo llamo, que le digo que un chico ha venido en patera, que ha muerto, que lleva este teléfono y que seguramente sería amigo, conocido o familiar. Cuando tú contactas con esa persona, en un principio te dice que no conoce a nadie, que nadie ha venido en patera, que no, que será una casualidad, habrá sido un error. Y a partir de ahí, digamos, esa es la historia, ¿no? Consigo hablar con este familiar, viene, se identifica ese cuerpo y le pido ayuda para conseguir identificar a los demás. Digo, mira, pueden ser amigos, pueden ser que hayan venido de las mismas zonas. Y se me ocurre la idea de hablar con el juez y que me deje los efectos personales de los muertos e irme a las aldeas donde yo creía que podían ser, de donde era el que íbamos a llevar, y a partir de ahí, pues lo que hicimos fue 15 o 20 días, aldea por aldea, haciendo mercadillo, colgando tenderetes con la ropa, lógicamente, con la publicidad, con la policía, informando en las aldeas, y conseguimos identificar a la gran mayoría de los muertos. Esa es la historia de la película, es decir, es el viaje de alguien que viene en patera y el retorno. Es decir, 15 o 20 días por Marruecos con, lo voy a decir de modo muy gráfico, ¿no? A lo mejor suena un poquito crudo, con los muertos dando vueltas por el norte. No con los muertos, con los efectos personales. No, los muertos estaban en la cámara del tanatorio, lógicamente, con los efectos personales. Unos zapatos que llevase, un jersey, cualquier detalle que tenía cada muerto. El juez nos autorizó a llevarnos esos efectos personales y eso es lo que íbamos exponiendo. Normalmente ahí en Marruecos y en esa época, pues lógicamente, la familia era muy fácil identificar la ropa de su hijo, de sus parientes. Entonces, bueno, sí. Porque alguien que se juega la vida y la pierde en el estrecho, entiendo que entre cosas muchos fondos de armario. Efectivamente. No debe tener mucho dinero para, bueno, pues para esto, para adquirir ropas y todas estas cosas, ¿verdad? Entiendo, Martín, que una persona que lleva poco tiempo en el estrecho, ahora, bueno, pues la vida ha vuelto a dar un giro en tu caso y, como decimos, desde hace 3 años estás en nuestra ciudad, sería algo totalmente nuevo este drama, nunca deja de tocarte la fibra y que de alguna manera te abriría también los ojos ante lo que pasa en este lado del mundo, ¿no? Hombre, claro, por supuesto, es lógico. Es algo que has escuchado en alguna ocasión, de, bueno, una patera tal, pero hasta que no lo ves, no te... Bueno, lo he escuchado, no, yo lo he vivido durante muchos años. Es decir, yo he vivido toda la profundidad de lo que es el tema patera, es decir, me he preocupado de coger los cadáveres, me he preocupado de localizar la familia. Perdón, me refiero antes del retorno a Hansala. Sí, antes del retorno a Hansala, desde luego no. Ay. A ver, antes no. Antes no conocía nada Fue algo que me sorprendió. Es decir, la primera vez que a mí me llama la Guardia Civil, me dice, mire usted, tienen que ir a la playa tal a recoger que hay 17 muertos. Lógicamente yo no conocía el funcionamiento de cómo es lo que estaba pasando. O sea, para mí eso era muy lejano. Yo no era de esta zona y era, la verdad, algo que desconocía. Y a partir de ahí, como decías, bueno, pues te conviertes casi en un experto. A partir de ahí me metí de lleno en la boca del lobo y efectivamente, es decir, ya a veces hasta se gastaban bromas, ¿no? Cuando aparecían fallecidos muchas veces la propia Guardia Civil me decía, oye, que lleva tu número de teléfono dentro. Es decir, porque realmente nos implicamos tanto, fue algo que fueron unos años muy duros, donde venía mucha pandemia, donde moría mucha gente y yo tenía que vivir todas esas situaciones. No solamente recoger el fallecido, que eso realmente no es lo más complicado, sino el trato con las familias. Esas familias que algunas veces lo que ocurría es que estaban esperando a que apareciese el cuerpo de sus familiares, porque como tú sabes, no todas las personas que mueren en el estrecho, el mar las saca fuera. Entonces había veces que se sabía que habían muerto 20 personas, pero aparecían 4 o 5 cuerpos, el resto no. Y durante días las familias se quedaban en nuestras instalaciones, estaban con nosotros, y bueno, y la historia de cada uno, cada uno tenía su historia, ¿no? Entonces el drama fue
tremendo. ¿Surge en tu caso algún vínculo de amistad con las personas, con los familiares de estos retornados a Jansala? Claro, evidentemente. Y se mantiene a día de hoy. Se mantienen, sí. Ten en cuenta que son situaciones, algunas veces eran muy dramáticas, ¿no? Es decir, porque tú conocías la historia del por qué viene. Es decir, cuando había una muerte, te explicaban. Recuerdo casos de, por ejemplo, de una señora joven que había venido en patera porque tenía una hija que la estaban operando con 5 o 6 años en Madrid. Había muerto y no conseguía un visado. Y la única forma de estar al lado de su hija en la operación era coger la patera. Y así pues podríamos contar, cada uno tenía su historia, algunas muy dramáticas. Fue el caso que más te impresionó de esta señora joven, ¿no? No, hubieron bastantes más que impresionaban. Incluso ya no de patera, de gente que pasaba, por ejemplo, en coches o pasaban en las vacas de los coches. Es decir, que la gente moría no solamente en la patera, muchas veces en camiones. En camiones de fruta, más de una vez hemos tenido que coger 7, 8 o 9 muertos que estaban ahí asfixiados o en los bajos de un coche. Es decir, que nosotros los teníamos que coger en cualquier situación. Es un drama con el que el Estrecho lleva conviviendo pues desde hace aproximadamente unos 30 años. Creo que no llegamos a los 30 años desde que se certificó la primera patera en costas peninsulares. Creo que apareció en Tarifa, en Cádiz, hace 27 años, y además la descubrió por casualidad un fotógrafo que pasaba por ahí y le dijeron, mira, veraneaba por ahí el hombre, creo que era del diario de Cádiz, y le dijeron algo así como, mira, ahí hay una patera, parece que hay gente que ha muerto, y él está certificado como la primera patera del fenómeno migratorio, ¿verdad? Está al otro lado del estrecho. Bueno, la película, me imagino que uno llega a su casa un buen día después de todo el mare magnum de estrenos, preestrenos, el rodaje de una película que no sé si contarían contigo, si te acercarías en algún momento por el rodaje, etcétera. Pones a ver la película y dices, este se supone que soy yo. Sí, la verdad que, bueno, a mí me sorprendió el hecho de que fuesen a hacer una película sobre mí, eso ya fue la primera sorpresa, ¿no? Sí que es verdad que en esa época el tanatorio nuestro, que estaba en los barrios, estaba rodeado todos los días prácticamente de cámaras de televisión, tanto nacionales como internacionales, es decir, los medios de comunicación estaban allí, porque era donde se trasladaban todos los fallecidos que ocurría, que iban habiendo en el estrecho, ¿no? Entonces siempre estábamos rodeados. Y cuando, me parece que fue en un periódico, no sé si El País, donde aparece la noticia de esta patera, donde nosotros vamos, intentamos, y eso es lo que llama la atención a la directora de cine, a Chu Gutiérrez, y un día me llaman al tanatorio, no estaba yo allí, estaba, creo que recordar que estaba en Málaga, el encargado que yo tenía me llama y me dice, ha llamado una directora de cine que quiere hacer una película que quiere verle. Una película sobre mí. Pero que era lo anterior. Claro, me pareció bastante extraño, ¿no? Normalmente una película la hacen sobre alguien importante o alguien muy malo, ¿no? Y yo ni era importante ni creo que fuese tan malo como para que hiciese una película sobre mí, ¿no? Y entonces me llamó la atención y a los pocos días viene a verme, decir, y pasaron luego 2 o 3 años, es decir, que no fue de inmediato, me contó que tenía este proyecto, que había visto esa historia, que le parecía interesante, que quería hablar sobre, hacer una película sobre el tema de la inmigración y contar. Le pareció la historia bien, prepararon el guión, y yo creo que tardaron luego 3 años aproximadamente en que se hiciese el rodaje de la película. Yo pensaba que ya, bueno, eso pasó, pero nunca se iba a hacer. Y un día pues aparecen con todo, y claro que estuve implicado en el rodaje porque además la película está rodada en el tanatorio mío, incluso empleados míos salían muchas veces dentro de la película, hasta los teléfonos que salían en los furgones, en la ambulancia, eran los teléfonos reales nuestros, es decir, sí. La verdad que estuvimos muy implicados en todo el tema del rodaje. Entiendo que un equipo de cine en un tanatorio es terreno abonado para guionistas ingeniosos, en el sentido de que alguna anécdota habría casi escacharrante, ¿no? Sí, claro, lógicamente cuando había un velatorio había que parar el rodaje o había que intentar buscar la forma de que no se estorbase con el tanatorio. Es decir, que eso aprovechaban también, es verdad que a veces aprovechaban para coger tomas de cosas que le podía interesar también, que luego pues se ven dentro de la película. Ajá. José Luis García Pérez. José Luis García Pérez, sí. Es un señor muy conocido, bueno, su nombre desde luego bastante corriente, pero si ustedes lo buscan verán que es un actor muy conocido de series de televisión, sobre todo, en algún largometraje también. Es una persona con un currículum bastante extenso. Tú descubres en José Luis García Pérez algunos gestos, algunos detalles, algunos matices de tu propia personalidad, incluso tu propia fisonomía, que no sabías que existieran. Es decir, de verdad que yo, pues no sé, se me ocurre, ¿no? Me toco la nariz o
o digo esto, soy así, o... No, realmente no, fue un poco lo contrario, ¿no? Trató de adaptarse a mí. Es decir, curioso, a José Luis García Pérez, como tú bien dices, es un gran actor español, que además de las primeras, casi todas las películas que últimamente estaba apareciendo, unas veces de protagonista, otras no. También Antonio de la Torre, que incluso tiene Goya, estaba en la película. Y Antonio de Chen creo que también andaba por ahí. Sí, Antonio de la Torre hacía de encargado de Martín en la película, es decir, que los actores todos eran de primera línea. Y a mí lo que sí me llamó la atención, que José Luis, que le digo como actor, como persona, además es extraordinario, ¿no? Simpaticísimo, me llama la atención que un día me llama por teléfono, venía hacia los barrios y me dice, mira que yo soy José Luis... Bueno, el Martín, ya tú en una película y voy de camino a verte y lo que te quiero preguntar es si hay muertos en el tanatorio, porque le tengo pánico a los muertos. Y Madre mía. Sí, entonces, como anécdota, bueno, fue graciosa esa primera llamada aún antes de conocernos, ¿no? Bueno, y a partir de ahí la verdad que estuvo implicado, estuve viviendo la historia, que le contase cosas y entonces trato de un poco de adaptar, pues bueno, lo que había estado viendo conmigo. Pero, la labor de actor es que es impresionante. Yo me quedé en eso, ahí me di cuenta de que era algo alucinante, ¿no? La forma que tienen de trabajar, cómo cambian de estar de una manera natural y en un momento se meten en el personaje en segundos y parecen personas completamente distintas. Porque a mí yo tuve la suerte, iba a decir, la desgracia, porque no me dieron el papel, me iban a dar un papel y al final creo que no pasé la prueba y no llegué a salir ¿Tu propia película? En la película. Y fue haciendo una prueba precisamente con José Luis y claro, que cuando ya terminamos le dije, claro, es que... pues estábamos tomando café, estábamos hablando de forma natural, vamos a hacer la prueba de rodaje y automáticamente se convierte en otra persona y tú no puedes hacer eso, es decir, tú no eres actor, tú sigues estando en la misma situación en la que estabas hace 5 minutos, ¿no? Y aquello ahí te das cuenta de que hay que ser actor para hacer películas. Claro. Una última cuestión, el estrecho por desgracia nunca ha dejado de ser una gigantesca fosa común, es decir, creo que será imposible alguna vez determinar cuántas personas han muerto en busca de una vida mejor. En los últimos meses, años, hemos visto bueno, pues embarcaciones gigantescas, ¿verdad? A lo largo de todo el Mediterráneo, naufragar pues en Italia, Sicilia, las costas sicilianas, en Chipre, Malta. No les voy a contar nada que ustedes no sepan. ¿Te ha removido este tipo de noticias? ¿Ha vuelto a aquel empresario de los barrios que un día recibió una llamada de teléfono? Hombre, claro que te revuelve. Eso es algo que no puedes entenderlo. Es decir, yo muchas veces me lo digo yo mismo. Es decir, es que es increíble que esté pasando esas cosas. Es decir, que no podamos hacer nada para que ese tipo de cosas nos ocurran. Pero vamos, no nos tenemos que ir a los barcos esos grandes que pasan. Nos vamos aquí a Ceuta. Hoy mismo, esta mañana, afortunadamente no hay que lamentar víctimas, pero una patera con 11 inmigrantes ha llegado a Ceuta. Es decir, que está ocurriendo aquí en Ceuta, la patera, la gente que salta a la valla, es decir, gente que muere de forma que uno siente que es indigno, que estén muriendo personas jóvenes que están buscando una ilusión, una forma de vivir, una nueva vida, que estén muriendo de forma tan injusta, ¿no? O bien porque le han cogido una moto de agua, le han tirado al mar y no sabe nada y se va a decir, lo ves tan injusto. Y lo lamentable es que no puede hacer nada, ¿no? Eso es lo lamentable. Bueno, retorno a sala. Ya saben que los viernes siempre es una magnífica opción aquello del cine, bien pagando la entrada por una película de actualidad, o si ustedes tienen acceso a películas, digamos ya ciertamente más antiguas, creo que unos 10 años aproximadamente viene a tener esta, unos 8. Creo que se estrenó en el 2008. En el 2008. Bueno, pues puede ser es una de esas películas que seguro que nos hacen a todos reflexionar. Y además, les digo, es la primera vez que entrevisto a alguien sobre cuya vida se ha hecho una película. Así que, Martín Zamora, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes y hasta la próxima. Pues muy bien, gracias a vosotros por invitarme. Seguimos en un par de minutos.
A principios del mes de septiembre se celebraba el Día de la Autonomía, se homenajeaba a una serie de entidades, de instituciones, en el acto celebrado el pasado día 2 en el auditorio del Rebellín. Una de esas entidades, de esas instituciones, ha recibido su homenaje en el 50 aniversario, las bodas de oro de una asociación a cuyas directivas yo no les voy a negar que les tengo un cariño especial, porque es que además es para quererlas, como se suele decir. Está aquí su presidenta, Inés López Silva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eso de quererme no me va a llegar al corazón, ¿eh? No, además tú sabes que es sincero, que tú sabes que nos conocemos hace mucho tiempo y que No, ya sí, es verdad. La Asociación Ceutí de Amas de Casa. De Amas de Casa. Así se llama, ¿no? Sí, Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Tela. Más que nada porque está relacionado con consumo. Nosotros tenemos una relación con sanidad y consumo. Hacemos arbitrajes con ellos y todo, cuando es necesario nos llaman. Tú me decías la última vez que estuviste por aquí, que hablamos un par de minutos para los servicios informativos, que los hombres también se ven vinculados. Oye, esto de las amas y amos de casa, ¿para cuándo lo vaya a poner el nombre? Pues mira, yo no lo sé, pero es que el amo no llega a cuajar, porque el amo no quiere. O sea, seguimos todavía. El amo no quiere, todavía un poquito de machismo, un poquito de decir, no, el amo vamos a dejarlo, vamos a dejárselo a las mujeres. Sin embargo, colaboran ahora más los hombres que las mujeres. Que en toda la vida. Ahí voy. Porque yo tengo unos pocos de años, unos pocos, y yo no he visto colaborar a los hombres como los veo ahora, en todo. En la plaza que vamos nosotros todos los días, en el pasear a un niño en el cochecito, que antiguamente eso era como un pecado. Y muchas cosas. Sí, que la mujer está trabajando y cuando viene se encuentra hasta la mesa puesta y todo. Entiendo que la sociedad evoluciona, ¿no? Claro, lo que pasa es que a mí no me ha tocado. Bueno, y dentro de X años veremos cosas que diríamos en nuestra época, tú fíjate. Pero así se fundó la ama de casa, con una idea de a ver si la mujer funcionaba de otra forma, pero el ama de casa seguirá siendo siempre. Pero bueno, en cualquier caso... Porque la sociedad ha avanzado, la mujer se ha dedicado ya a otras labores, fuera de la casa. Sin embargo, cuando vuelve a la casa, sigue con las labores de la casa. Pero bueno, ¿qué quedamos? ¿Estamos más concienciados que antes? Sí, pero sin embargo, yo no sé, ¿es que lo lleva intrínseco la mujer? Me pregunto. Bueno. Porque es verdad, yo estaba trabajando en la calle durante 39 años y yo llegaba a mi casa y yo me preocupaba de mis hijos, me preocupaba de que estuviera todo en orden y todo. ¿Qué pasa? ¿Que eso es que nacemos con eso? Me pregunto. Hay quien habla de la educación desde la infancia. Por eso. En ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro. En crear tanto a niños como a niñas. A niñas sí, pero al ponerle un rol que en párvulo no se distinga el niño de la niña. Pero es que yo he estado en una escuela durante 35 años y he entrado... De niños y de niñas también puedo hablar. Puedo hablar. Entonces me he metido en párvulo y he visto que los niños enseguida se van a los cochecitos, las niñas a las muñecas. ¿Qué pasa? Claro, el problema es que la escuela acaba cuando salimos de clase. Claro. Después hay que vivir en casa. No, pero la primera es la familia la que enseña al niño. La primera es la familia. Yo para mí la primera entidad es la familia y luego la escuela. La escuela aporta muchísimo. Tú date cuenta que niños de un añito los llevan a la guardería y en 2 o 3 meses vienen totalmente distintos. No sé lo que pasa, que bueno, es que de verdad, no es porque yo sea maestra, pero es que los maestros tienen un papel muy importante en la sociedad, muy, muy importante. Me ha gustado mucho lo que acabas de decir, soy maestra, es decir, tú te sigues considerando maestra a pesar de que hace ya algún tiempo que pasaste la edad de jubilación. Sí, sí. Yo hace que me jubilé 10 años, pero yo sigo siendo maestra. O sea, tú, yo fui profesora. No, yo soy maestra. O sea, que tú eres maestra de las de vocación, de las que ha querido ser maestra. Yo soy de vocación y además con mucho sacrificio, porque yo fui becaria toda la carrera. Y no es como ahora, que te suspenden una asignatura y sigues siendo becaria. En mi época te suspendía una asignatura y dejaba la beca al lado. Entonces yo soy becaria porque me gusta. La prueba la tiene que se jubila a los 60, 65. Yo me jubilé a los 70.
Buen dato para perspicaces. Inés, veníamos venido aquí a hablar de la Asociación de Amas de Casa que se funda hace 50 años. Tú sabes que a mí me encanta hablar contigo casi cualquier cosa, ¿no? Pero hace 50 años se funda y entonces, aunque ahora hay gente que puede decir que, bueno, que es una cosa un poco que ya no va con los tiempos, etcétera, entonces era algo muy avanzado porque preconizaba precisamente esto de lo que estamos hablando, de la conciliación de la vida laboral y familiar, de las primeras guarderías en Ceuta, que la primera guardería. La primera guardería fue de ama de casa. Claro, que permitía que muchas mujeres pudieran incorporarse al mercado laboral porque, bueno, la sociedad funcionaba así. Hasta entonces estaba reservado el trabajo en la calle para el hombre y luego sí se podía la mujer. Sí. La primera guardería que se hizo en Ceuta fue en Loma Margarita. Y esa fue la primera guardería. Primero estuvo en Agustina de Aragón, en una casa, pero muy poco tiempo. Y ya luego se puso en Agustín, allí en Loma Margarita, que era un sitio precioso para guardería, porque estaban los niños al aire libre. A mí me encantó esa guardería. Pero claro, las circunstancias, la economía, la crisis, los problemas, se tuvo que deshacer de ella. Las amas de casa jóvenes de la democracia, etcétera, se van incorporando a amas y amos de casa. Nada, en absoluto. Eso es lo que quisiéramos, porque las amas de casa, no lo digo por esta, porque esta tiene una vida muy buena, pero se están deshaciendo todas, están cerrando las sedes en muchos sitios. ¿Por qué? Porque las asociadas pagan poco, los locales cuestan la luz, el agua, el teléfono, la comunidad, y con lo que pagan las asociadas no hay para pagar eso. Andabais en torno a los 400, ¿no? Me dijiste la última vez. Sí, pero ya vamos por 300. Te voy a decir por qué. Porque yo no sé, pero parece que me levanto todos los días y 2 o 3 que sé... Es decir, el día 2 de septiembre para acá se anda de baja 100. No, 100 no. Pero unas pocas, y más de baja. Es que ya, tú date cuenta, tienes 50 años, si esto empezó con personas que tuvieran 25 o 30 años, pues imagínate la edad que pueden tener las asociadas. Cuando la juventud no se integra en esa asociación, ¿qué pasa? Que llegará un momento que esa asociación será una asociación anciana. Me estás diciendo que muchas de las, no sé si todas, ¿no?, pero buena parte de las asociadas son fundadoras. Son fundadoras de las que estaban en el primer... Sí. Casi todas. Por no decirte todas, casi todas fueron de las que empezaron. Bueno, ¿y cómo era en aquella época, volviendo a aquel 1967... aquello de vamos a hacer una asociación de amas de casa porque queremos trabajar en la calle? Pues aquello empezó con una señora que se llamaba María Chapela. Y habló con 4, 5, 6, 8 personas y en su misma casa se reunían, hablaba del dilema de la ama de casa, pero esa señora se fue muy pronto de Ceuta por cuestiones personales, por lo que fuera. Por lo que fuera. Y entonces lo cogió Clotilde Conte, la mujer de Marcelino, y esta le dio un impulso muy grande, y luego Carmen Isarda. Y ella, que son las 3 que ha habido de ama de casa, y ya la verdad, Carmen Isarda estuvo hasta los 80 y tantos años, y trabajaron muchísimo, ¿eh? Oye, ¿y la gente qué os decía en aquella época? La gente, yo no creo que decían nada, la mejor dirían estas mujeres que están. Porque hubo tantos bulos. Mira, hubo un bulo enorme, que en aquella época se apuntaron muchísimas personas que iban a cobrar un sueldo por la seguridad social. Madre mía. Claro, como si fueran empleadas de hogar, digamos. Bueno, es una reivindicación que siempre está sobre la mesa en algún caso, claro. Y no llegó a hacerse, y muchas personas iban con la idea de eso, de que iban a cobrar una paga. Claro, a medida que ha ido pasando el tiempo y han visto lo que hay, pues nada, se acaba todo. Y la juventud nada. Mira, la juventud tienen otras prioridades, te voy a decir. Están trabajando, por supuesto, llegan a la casa, los niños tal y cual, luego se van a los gimnasios, o van a bailar, o alguna a pintar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que eso ya no les va. Sobre todo el gimnasio, aquí está mucho, ¿eh? El pilates era lo otro.
Yo te advierto una cosa, yo tuviera 20 años menos, haría lo mismo. Eso te iba a decir, ¿a ti qué te parece esto? ¿Qué? ¿A ti todo esto del pilates, del zumba, todo esto qué te parece? A mí me parece, yo la verdad, mi hija es maestra y sale del colegio y a las 5 de la tarde se va a un gimnasio. ¿Por qué? Porque dice que está entumecida en el colegio y entonces dice, mamá, por lo menos me quito un par de horas de hacer eso y tengo otras actividades. ¿Qué pasa? Pues también le dan a ella vitalidad y... Sí, la verdad que sí. Yo creo que el gimnasio y el andar, es que tenemos otra perspectiva distinta, ¿eh? Sí, la sociedad Una cambia perspectiva distinta que era la familia antes, la casa, el marido, los hijos. Y ahora tenemos la perspectiva de que queremos vivir la vida que es muy corta. ¿Te gusta más la segunda que la primera, no? A mí sí. Y será porque ya me veo la meta más cerca, como dice el ciclista. Granado, yo tengo muchos años, quiere decir que yo no voy a tener como un ciclista. El que viene detrás tiene la meta más lejos, yo la tengo más cerquita. Aunque luego dure más, pero bueno. Es que eso como no se sabe, la vida no está comprada y lo que Dios nos depare, ya está. Bueno, pues que Dios nos depare muchos años más. Yo lo que me quiero es deparar con la cabeza firme, que es muy importante, que pueda dialogar, que pueda comentar algo, que pueda hablar, que pueda... esas cosas. Porque luego, ¿qué? Si pierde la noción del tiempo, ya pierde todo. Decía, que Dios nos depare muchos años, muchas más entrevistas como esta, ¿de acuerdo? Bueno, unos 40, 50 años más aquí. No, yo me parece... Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? La ciencia avanza tanto que no lo sabemos, ¿no? No, es que eso es imposible. La ciencia, por mucho que saque, a mí no me puede dar 50 años más, porque con 50 años más ya muérete. Qué bien viviría yo con los años. ¿Tú cuánto me echas? Lo sé, pero no te lo voy a decir, bueno. Porque tú misma dejas la puerta abierta, como digo, dato para perspicaces. Inés, muchas gracias como siempre. Ya para concluir, ¿dónde estáis por si hemos convencido a alguien para que se una al Club de las Amas de Casa, donde podéis estar, no se puede encontrar? Nosotros en Agustina de Aragón, número 3, primero B. Mira, te voy a decir una cosa, tenemos una sede preciosa, y eso lo voy a comentar porque es digno. Tenemos una sede preciosa en la calle Antíoco. ¿La conozco? La conoce. Es magnífica. Preciosa. Y yo te voy a decir una cosa, fíjate si llegamos a un momento que parece que la mente no nos da para mucho, que yo me voy a ir de la asociación por no haber podido lograr de que las asociadas se vayan allí. Porque aquello hubiese sido una maravilla, mira, para dar charlas, para comentar, para encuentros, para personas mayores que quieran hacer alguna actividad, algo, pero no. Quieren la antigua y yo lo respeto. Yo O sea, que porque... tenéis dos sedes. ¿Eh? Que tenéis dos sedes. Sí. Ah, amigo. Claro, por eso te estoy diciendo que tenemos la nueva, que esa no está en Agustina de Aragón, pero la vida... Yo conozco la de Antíoco. La vida, ¿tú conoces la antigua? La de Antíoco. La de Antíoco. Pues tenemos una en Agustina de Aragón, que es en realidad donde se hace todo. Pues esa es de hacer un piloto. Ahí es donde se empezó, prácticamente. Pues tiene que tener por lo menos 40 y tantos años, esa casa. La hemos reformado, hemos puesto ventanas nuevas, suelo, la cocina, la hemos arreglado y claro, está cómoda, yo lo comprendo que está cómoda y que se acostumbra una a un sitio y no se quiere mover del sitio. Es como tú cuando tienes una casa, te acostumbras a ella y ya está. Entonces hay que respetar la opinión de los demás, pero yo también quiero que respeten un poco la mía. Bueno. Pero en fin. Lo dicho, en Agustina de Aragón, y de vez en cuando, si ustedes buscan por Antíoco, se encontrarán algo por ahí, ¿no? Sí, no, en Antíoco poco nos va a encontrar, pero en Agustina de Aragón sí. Seguro que sí. Seguro. Inés, hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias. Y también muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una tarde más. Les recuerdo que nada, dentro de un ratito está por aquí Laura Ortiz con la mejor crónica informativa de este viernes que ya toca a su fin. Gracias por la atención prestada y sobre todo sean felices.